Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 2. Hoy veremos funciones de varias variables, clase teórica. Bueno, vamos a empezar viendo como temas el entorno reducido, algunos conjuntos, clasificación de las funciones y los campos escalares de dos variables, viendo la definición de estos campos y su gráfica. Bueno, entorno reducido. Un entorno reducido de un punto y de radio positivo delta es un entorno que no incluye al punto del centro. En el plano se define de la siguiente manera. Ponemos E con una apóstrofe indicando que es entorno reducido, de centro en P0 y radio delta. Entonces decimos que son los pares X pertenecientes al R2, o sea, los puntos del plano, tales que la distancia que existe entre el punto XY y el punto X sub 0 y sub 0 del centro es menor al radio positivo delta y es mayor que cero. Por ejemplo, en el siguiente dibujo se ha graficado un entorno reducido con centro en el punto 3,3 y de radio delta igual a 2. Entonces ponemos entorno reducido de centro en P0,33, radio delta igual a 2, igual a XY perteneciente a R2, tal que la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es mayor que cero y menor que 2. Entonces el dibujo de este entorno reducido, ubicamos el centro que estaría en el punto 3, 3, las coordenadas x sub 0 igual a 3 y sub 0 igual a 3. Y luego vemos ese punto, decíamos que este entorno no va a incluir a ese punto del centro. Entonces le ponemos un punto vacío. Luego, elegimos el radio que tiene 2, entonces hacemos una, dos unidades para cada lado, una, dos para acá, para la izquierda, y uno, dos para arriba, uno, dos para abajo, y por esos puntos va a pasar el círculo de radio 2. En este caso, fíjense que tiene la línea punteada, porque esa frontera o limitación que tiene este conjunto del entorno reducido no está incluida, ya que nos dice menor que 2, menor que el radio delta 2. Para que estuviera incluido tiene que ser menor o igual a 2. Entonces va en línea discontinua, como que no incluye al entorno reducido. Ni los puntos de la frontera, ni los puntos del punto del centro del entorno. Todos los demás puntos que están en rojo dentro del círculo forman parte del entorno reducido. Bueno, vamos a definir algunos puntos ahora de este conjunto. O utilizando este entorno reducido, vamos a analizar ciertos puntos. Entonces, vamos a llamar un punto genérico P sub 0, pero no confundamos, este P sub 0 que vamos a hablar acá no es el mismo P sub 0 que tenemos acá en el centro del entorno, sino que es cualquier otro punto. Dice un punto P sub 0 va a ser perteneciente a un conjunto de F, va a ser un punto interior del mismo, si y solo si existe un entorno de ese punto, cuyos puntos pertenecen todos al conjunto de F. Entonces podríamos elegir dentro de este entorno reducido un punto cualquiera que esté en este interior, por ejemplo, el punto de coordenadas 3, x sub 0 igual a 3 y y sub 0 igual a 2. Entonces este punto es un punto interior y si hiciéramos un entorno reducido del mismo, o un entorno simplemente, veríamos que todos los puntos pertenecen al conjunto. Un entorno, todos los puntos pertenecen al conjunto. Vamos a cambiar ahí el puntero para que nos permita dibujar eh, con el lápiz. Entonces decíamos el punto de coordenadas 3, 2, este sería el punto, y si hacemos un entorno de ese punto, ¿sí? Todos los puntos que están ahí alrededor son puntos interiores, están perteneciendo al conjunto del entorno reducido. Esa sería la definición de punto interior. Un punto P sub 0 que no pertenece a un conjunto de F es un punto exterior de DF si y solo si existe un entorno de P0 cuyos puntos ninguno pertenece al conjunto de F. Entonces decimos punto exterior, nos fijamos en lo que hemos graficado, elegimos un punto que esté fuera del círculo, por ejemplo el punto de coordenadas 4, x sub 0, 4, 6, sería este punto, y si le hacemos un entorno a ese punto, veremos que en ese entorno ninguno de estos puntos
pertenece al conjunto de F, o sea, al conjunto del entorno reducido. Entonces sería ese un punto exterior. Bueno, ahora, punto de frontera. Un punto P0 que puede o no pertenecer a un conjunto de F es un punto de frontera de dicho conjunto si no es un punto interior ni exterior del conjunto de F. Entonces acá decimos, bueno, en los puntos que están limitando el conjunto del entorno reducido, podríamos tomar cualquiera de estos que están en la limitación, digamos, sería la frontera del conjunto. Podemos tomar, por ejemplo, el x3 y el y1. Este sería un punto que está ubicado sobre la frontera. Y si hacemos un entorno, vamos a ver que tenemos, como dice la definición, puntos que están dentro del conjunto del entorno reducido y puntos que están fuera. Es decir, a un entorno del punto P0 hay puntos que pertenecen al conjunto de F y otros que no pertenecen a F, como lo vimos acá, en ese punto de frontera. Punto de acumulación. Un punto que puede o no pertenecer a un conjunto de F es un punto de acumulación de dicho conjunto si y solo si a todo entorno reducido de ese punto existe por lo menos un punto perteneciente al conjunto de F. Acá podemos elegir en la definición de este entorno reducido que decíamos los puntos que están en la frontera no pertenecen al conjunto y el punto del centro del entorno reducido no pertenece al conjunto. Podríamos decir, bueno, el punto del centro, que es x sub 0,3 e y sub 0,3, el punto del centro, si hacemos cualquier entorno, por más pequeño que sea, alrededor de ese punto, vamos a encontrar puntos que pertenecen al conjunto del entorno reducido. Entonces, si bien el punto del centro no pertenece al entorno reducido, pero cualquier entorno que le haga alrededor de este punto, voy a encontrar puntos que sí pertenecen al conjunto. Entonces, ese sería el punto del centro, un punto de acumulación. Luego, por ejemplo, el punto de coordenadas 3, x3 y 5, que es un punto que está en la frontera, también es un punto de acumulación. Si bien no pertenece al conjunto, el punto 3, 5, pero si le hacemos un entorno al punto 3, 5, encontramos algún punto que sí pertenece al conjunto. Entonces, es un punto de acumulación. Todos los puntos de frontera son puntos de acumulación y el punto del centro también es un punto de acumulación. Vamos ahora a punto aislado. Un punto P perteneciente al conjunto de F es un punto aislado de dicho conjunto si y solo si existe un entorno reducido de ese punto, cuyos puntos ninguno pertenece al conjunto de F. Entonces, por ejemplo, quisiéramos en algún momento definir un conjunto que podría ser este entorno reducido y agregarle otro punto que forma parte de ese conjunto. Entonces, podríamos elegir el punto de coordenadas 5, x sub 0 igual a 5 y sub 0 igual a 6. Este sería el punto 5, 6. Y quisiéramos decir que ese conjunto tiene todos los puntos que están dentro del entorno reducido y además existe un punto aislado que se encuentra en las coordenadas 5, 6. Entonces, bueno, ese podría ser una posibilidad. Acá, en este ejemplo, pusimos acá abajo, coloqué el punto 3, 6. Entonces elegimos a ver el punto 3, 6. Acá está. Podríamos decir entonces todos los puntos del conjunto del entorno reducido y además el punto de coordenadas 3, 6. Entonces lo definimos de esta forma. El conjunto de F va a ser xy, tal que xy pertenece al plano R2 y debe cumplirse que el punto pertenezca a un círculo de radio 2 con centro en el punto 3, 3 sin incluir la frontera, o el punto de coordenadas xy igual al 3, 6. O sea, este punto sería el punto aislado que tenemos acá. Sería el conjunto del entorno reducido más ese punto aislado que sería este que está acá. Bueno, esto por ahí suele ser necesario. A veces cuando calculamos el dominio de una función de dos variables, puede ser que se presente un dominio en el cual tenemos un punto aislado. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Conjunto abierto. Un conjunto abierto es un conjunto formado solo por puntos interiores. Por ejemplo, sea de F el siguiente conjunto abierto, de F igual a xy, tal que xy pertenece al R2, o sea, puntos del plano, y los puntos de xy estén dentro de un círculo de radio 2 y con centro en el punto 3, 3. Acá fíjense, para darnos cuenta que es un conjunto abierto, es un círculo donde nos dice el radio menor
eh, o la inecuación dice menor a 4, o sea, es un círculo de centro en 3 3 y de radio 2, pero al no estar el igual, no está menor a igual, entonces son solamente todos puntos interiores y es un conjunto abierto. El conjunto cerrado sería un conjunto formado por todos los puntos interiores, incluyendo los puntos de frontera. Usando el mismo ejemplo, acá pondríamos menor o igual que 4, es decir, incluiríamos todos los puntos que están sobre el límite o frontera del conjunto de un círculo de radio 2 y de centro en 3 3. Bueno, un conjunto ahora definimos que es un conjunto conexo. Un conjunto conexo será tal aquel que si dos de sus puntos pueden ser unidos por una poligonal íntegramente contenida en el conjunto. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Vamos a utilizar estos dos conjuntos del ejemplo uno y del ejemplo 2. Los dos son conjuntos conexos. Vamos a analizar la definición en el primer conjunto. Serían todos los puntos que están en azul, este conjunto, y vamos a probar que cualquier punto que elijamos, elegimos un punto acá y un punto acá, podemos unir esos puntos por una poligonal, ¿no? Esa poligonal puede ser, nos dice la misma palabra, muchas formas. Podemos unirlo con esta curva o con una línea recta, esos dos puntos, con cualquier forma de unir estos dos puntos de línea, va a ser la poligonal. Y fíjense que la poligonal queda totalmente incluida dentro del conjunto. Así podríamos elegir, por ejemplo, estos dos puntos, ¿no? El punto acá, el inicial y el final. Y así, todos los puntos que están dentro de ese conjunto azul que está lleno son o pertenecen a un conjunto conexo. En este otro, por ejemplo, podemos elegir un punto que esté acá y lo unimos con otro punto que esté acá, ¿no? O un punto que esté acá y lo unimos con cualquier punto que esté por acá. Entonces, también cumple la condición de ser un conjunto conexo. La poligonal, cualquiera sea para unir los dos puntos, queda íntegramente contenida en el conjunto. Vamos ahora a la definición de conjunto simplemente conexo. Un conjunto es simplemente conexo cuando cualquier poligonal cerrada trazada en él puede reducirse a un punto por deformación continua sin salirse del conjunto y no debe haber huecos en el conjunto. Entonces acá, en estos dos ejemplos, vemos el primero que es un conjunto formado por puntos que están entre dos circunferencias, los puntos en verde. Vemos que, por ejemplo, acá podría trazar una poligonal cerrada. ¿Ven? Ahí en esa partecita tracé una poligonal cerrada y por deformación continua, si fuéramos empujando hacia adentro estas paredes de la poligonal cerrada, podríamos llegar hasta que se reduzca a un punto. Entonces en esa parte estaría cumpliendo lo de simplemente conexo. Pero, ¿qué pasa? Si elegimos otra poligonal, en este caso una poligonal cerrada, que sea todo esto que estoy marcando acá en el cuadro, en el dibujo, ¿qué va a pasar? Cuando tenga esta poligonal cerrada y lo quiera empujar por deformación para ir reduciendo y llevando a un punto, va a llegar un momento que me voy a salir del conjunto. Me dice sin salirse del conjunto. Entonces, en este caso, existe un caso de una poligonal cerrada que no puede reducirse a un punto. Entonces es un conjunto conexo, pero no lo podemos decir que sea simplemente conexo. En este otro ejemplo, sí, es un conjunto conexo y además simplemente conexo, porque cualquier poligonal cerrada, por deformación continua, se va a reducir a un punto. Cualquier poligonal cerrada que tracemos dentro de ese conjunto. Entonces este sí sería un ejemplo de simplemente conexo. Luego acá tenemos dos conjuntos que son no conexos. A veces cuando hacemos el cálculo de un dominio de una función puede ser que nos queden conjuntos separados en algunos sectores del plano, 0x y. Ya lo vamos a ver después en un ejemplo. Bueno, vamos ahora a clasificar a las funciones, o mejor dicho, a hacer la generalización del concepto de función, en el cual tenemos cuatro clasificaciones. La primera sería la función escalar, la que hemos visto en análisis matemático 1, es aquella función que tiene una sola variable independiente. Entonces decimos, la función es una aplicación que va del conjunto A al conjunto B, tal que y es igual a f de x, donde x pertenece al conjunto A, al conjunto de partida, y pertenece al conjunto de llegada B, A está incluido en el conjunto de los números reales y B está incluido en el conjunto de los números reales. Como ejemplo de estas funciones escalares son, por ejemplo, f, una función que aplica de los reales a los reales, tal que y es igual a x cuadrado.
o una función que aplica los reales a los reales que están entre -1 y 1, que es tal que y igual a seno de x, es decir, la función trigonométrica seno de x, que sabemos que su dominio son todos los reales y la imagen está comprendida entre -1 y 1. Bueno, la segunda clasificación es la de campo escalar. Se denomina campo escalar a una función de n variables independientes con n mayor o igual a 2. Es decir, un campo escalar es una función de varias variables independientes. Debe tenerse en cuenta que para cada punto del dominio de la función debe existir un único valor para la función o variable dependiente. Entonces decimos, f es una aplicación que va del conjunto A al conjunto B, tal que W es una función de las variables independientes x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos, x sub n, donde las variables estas x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n pertenecen al conjunto A, o sea, al dominio. Y W, que es la imagen, pertenece al conjunto B de llegada. El conjunto A está incluido en un espacio de dimensión n y el conjunto B está incluido en un espacio de dimensión 1, donde n tiene que ser mayor o igual a 2. Ejemplos de campos escalares, por ejemplo, tenemos el ejemplo A. F es una función que aplica de un espacio de dimensión 2 a un espacio de dimensión 1, tal que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. En este caso, por ser una función polinómica, el dominio son todos los puntos xy, tal que xy pertenecen a R2, es decir, todos los puntos del plano son el dominio de esta función. Y la imagen, en este caso, estaría dado como las variables x y y están elevadas al cuadrado. Para números negativos, elevados al cuadrado quedan positivos, por lo tanto, todos los valores de z van a ser positivos. Entonces la imagen de la función es z tal que z, pertenece al conjunto de los reales y z es mayor o igual a 0. Acá vemos la gráfica de la función de dos variables, del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, donde para cada valor, ¿no es cierto?, para cada par x y, por ejemplo, acá en el 1, 1, si x vale 1 y vale 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da 2, z vale 2. Entonces, x, y z nos va a dar un punto de la superficie. Bueno, eh, otro ejemplo de un campo escalar de tres variables independientes sería el campo escalar utilizado para hallar el volumen de una caja rectangular, donde la función sería el volumen que depende de las variables independientes x y z. En este caso, la variable x nos estaría dando el ancho de la caja rectangular, el y nos estaría dando el alto de la caja y z la profundidad. Entonces podemos tener el volumen que va variando el volumen dependiendo de las dimensiones que tiene la caja, en su ancho, alto o profundidad. Bueno, la tercera clasificación sería la de función vectorial. Es aquella relación que hace corresponder a cada número real del dominio de la función como imagen un vector n-dimensional, siendo n mayor o igual a 2. Entonces, f función es una aplicación que va del conjunto A al conjunto B, donde, o tal que x vector es igual a r de t igual a x1, x2, x3, xn, donde t pertenece al conjunto A y x vector pertenece al conjunto B. A está incluido en el conjunto de los reales, o sea, el número real del dominio, ¿cierto?, de dimensión 1, y la llegada va a ser un vector n-dimensional. El conjunto B está incluido en un espacio de dimensión n, donde n tiene que ser mayor o igual a 2. Luego estas componentes que vemos acá, x1, x2, x3, xn, a su vez se definen en función del parámetro t. x1 va a ser f1 de t, x2 va a ser igual a f2 de t, x3 va a ser igual a f3 de t, y xn va a ser igual a fn de t. Se denominan ecuaciones paramétricas, siendo t el parámetro. Cada una de estas componentes del vector son funciones escalares que dependen de la variable t. Una función vectorial de dos componentes grafica una curva plana en el plano 0xy, mientras que una función vectorial de tres componentes grafica una curva ladeada en el espacio. Acá en el ejemplo 1 tenemos como h de t, función vectorial, al vector formado por t, t cubo. O sea, serían dos componentes y el parámetro t va a variar entre -1 y 1. Entonces, va a dibujar esto una curva plana en el plano 0xy. Si el parámetro t vale -1, sería t menos 1 y -1 al cubo menos 1. O sea, -1 menos 1. Sería la primera coordenada donde empieza la curva.
Cuando el parámetro t vale cero, sería 0,0 al cubo, 0, 0, 0. Estaríamos por acá. Y después, cuando vale t igual a uno, nos quedaría uno y uno al cubo es uno, 1, 1. Ahí terminaría. Lo bueno que tienen estas funciones vectoriales es que nos permiten describir el movimiento de una partícula que se va desplazando sobre la curva. Por eso son muy utilizadas en física. Bueno, decíamos que si la función vectorial tiene tres componentes, como este ejemplo 2, donde la función y de t tiene tres componentes, seno de t es una, coseno de t la segunda componente y t la tercera componente, esta función, para valores que le demos al parámetro de t que va entre 0 y 3,14, nos va a dibujar una curva alabeada en el espacio, que sería esta curva en verde claro que está acá, que en este caso es una curva que para este gráfico se va enroscando en un cilindro de radio 1. A esta se la llama hélice, a la curva esta. Bueno, ahí tenemos entonces ejemplos de aplicaciones de la función vectorial. La cuarta clasificación sería campo vectorial. Un campo vectorial se define como una relación biunívoca entre dos vectores, donde f es una aplicación que va del conjunto A al conjunto B, tal que el i vector va a ser igual a la función valuada en el x vector, y esto va a ser igual a un vector que va a tener m componentes, i1, i2, i3 y m, donde x vector va a ser igual a x1, x2, x3, xn, perteneciente al conjunto de partidos y al conjunto de dominio. Y el i vector pertenece al conjunto de B al conjunto de llegada. Es decir, partimos de un vector del dominio para generar un vector en la imagen. Por eso nos dice que es una relación biunívoca entre dos vectores. El conjunto A está incluido en un espacio de n dimensional y el conjunto B está incluido en un espacio m dimensional, donde n y m son mayor o igual a 2. Donde cada uno de los componentes del vector de llegada, i1, i2, i3 y m, se definen a su vez de la siguiente forma. i1 es igual a f1 de x1, x2, x3, xn, de las variables independientes. I2 va a ser igual a f2 de x1, x2, x3, xn. Y 3 va a ser igual a f3 de x1, x2, x3, xn. Y m, la última componente, va a ser igual a fm de x1, x2, x3, xn. Ejemplo de un campo vectorial. Por ejemplo, acá tenemos un campo vectorial de un espacio de dimensión 2 sobre un espacio de dimensión 3. Es la gráfica de un plano en el espacio, donde se puede ver la ecuación cartesiana del plano y la ecuación vectorial. En esta última se tienen los parámetros u y b. Entonces decimos f función, una aplicación que va de R2 en R3, tal que f de v es igual a ui más bj más u más bk. Entonces la primer componente sería x igual a u. La segunda componente sería y igual a b. Y la tercera componente sería u más b, z igual a u más b. Estas tres formarían lo que llamamos las ecuaciones paramétricas del campo vectorial. Le decimos al parámetro qué valores va a tomar entre u entre menos uno y uno y b entre menos uno y uno. Entonces esto nos va a dibujar el plano, pero en una determinada zona de dominio, y ahí podemos ver en el gráfico el plano dibujado, ¿no? Va inclinado con una parte positiva en z y una parte negativa en z. Y la ecuación cartesiana de ese mismo plano va a ser la ecuación, digamos, de la función escalar o campo escalar de dos variables de ese mismo plano, es z igual a x más y. Se puede dibujarlo en GeoGebra poniéndole la ecuación z igual a x más y, o puedo utilizar un comando que se llama superficie y puedo poner las componentes del campo vectorial, esas tres componentes que tenemos acá, u, v y u más b, y el valor de los parámetros u y b, que acá le pusimos de menos 1 a 1 para los dos parámetros. Bueno, ese sería un ejemplo de un campo vectorial que dibuja una superficie en el espacio, y lo que quería que vieran acá, que es podemos dibujarlo a la superficie en el espacio tanto como un campo vectorial o como un campo escalar. Tenemos las dos opciones. Campo escalar de dos variables independientes, sea f una aplicación que va de R2 en R, tal que z es igual a f de xy. Entonces acá, antes te decíamos en un campo de varias variables, decíamos x1, punto y coma, x2, x3, xn. Bueno, acá son dos variables nomás, entonces queda x e y nomás. Donde z se denomina variable dependiente de función, mientras que x e y son las variables independientes.
Se define como función de dos variables independientes, x e y, a la relación que hace corresponder a cada par ordenado del dominio Pxy un único valor para la función z. Dominio es el conjunto de los valores de x e y para los cuales existe o está definida la función. La frontera de un dominio es la línea que limita al mismo. Los puntos del dominio que no pertenecen a la frontera se denominan puntos interiores del dominio. Un dominio abierto es aquel que está formado solo por puntos interiores. Y un dominio cerrado es aquel que está formado por los puntos interiores y también por los puntos de frontera del dominio. La imagen o recorrido es el conjunto de valores que le está permitido tomar a la función z. Vamos a ver ahora la representación gráfica de la función de dos variables. Sea la función z igual a f de x, 1, ecuación 1, definida en un dominio G del plano 0xy, y sea 0xyz un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio. En cada punto del dominio G levantamos una perpendicular al plano 0xy y marcamos sobre ella un segmento igual a f de xy. Así obtenemos del espacio el punto de coordenadas x, y, z igual a f de xy. Entonces acá en el dibujo vemos que tenemos en el espacio el plano 0x y z, digo, el plano 0x y acá abajo, y el espacio tridimensional 0x y z. El dominio lo vamos a graficar en el plano 0xy. Entonces acá el dominio G está dibujado sobre el plano 0xy. Acá tenemos un punto que pertenece a ese dominio, x sub 0 y sub 0, el par x sub 0 y sub 0, un par ordenado. Y si reemplazamos ese par ordenado en la función de dos variables, nos va a dar el valor de z. Z igual a f de x sub 0 y sub 0 nos va a dar un número real para z. Entonces levantamos una perpendicular al plano 0xy en el punto x0 y 0 de altura f de x sub 0 y sub 0. Y así llegamos a un punto de la superficie, punto P, que tiene coordenadas x sub 0 y sub 0 y z sub 0. El lugar geométrico de los puntos P, cuyas coordenadas satisfacen a la ecuación 1, se llama gráfico de la función de dos variables independientes. Y dicho gráfico es una superficie en el espacio tridimensional. La proyección de la superficie sobre el plano 0xy es el dominio de la función. Acá cuando decimos, bueno, graficamos los puntos P, cuando graficamos todos los puntos de x sub 0, y sub 0, z sub 0, que están uno al lado del otro, digamos, esos puntos se van uniendo formando una superficie. Cada recta perpendicular al plano 0xy que pasa por un punto del dominio de la función va a cortar a la superficie z igual a f de xy en un solo punto. Eso es el concepto de función, ¿no? Decimos, para cada punto del dominio tengo una sola imagen, ¿no? Una función puede estar expresada en forma explícita cuando está dada de la forma z igual a f de xy. Es decir, cuando está despejada z en función de las variables x e y, es la forma explícita. Por ejemplo, z igual a x cuadrado más y cuadrado es la gráfica de un paraboloide en el espacio. Una función está expresada en forma implícita cuando está dada de la forma f de x y z igual a 0. Es decir, cuando no está despejada z en función de x e y, sería una forma implícita. Acá tenemos un ejemplo, 4x más 3y más 2z menos 12 igual a 0. Va a ser una función implícita cuya gráfica es la de un plano en el espacio. Vamos ahora a ver un ejemplo donde vamos a hallar y graficar el dominio e imagen de la función. Sea z igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pues la restricción del dominio es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a 0. Es decir, buscamos que el radicando sea positivo o 0, ya que no existe un radicando en el cual pueda tomar un valor negativo. No existe la raíz de números negativos. Entonces esa es la condición del dominio o restricción. Luego despejamos las variables, estas que están restando las pasamos al segundo miembro, sumando, y nos queda 9 mayor que x cuadrado más y cuadrado. Como 9 es mayor que x cuadrado más y cuadrado, por lógica, si 9 es mayor que esto, entonces esto es menor, esta expresión es menor que 9. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. Y ahí nos queda una inecuación donde si vemos la igualdad, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, va a ser un círculo de radio 3. Entonces todos los puntos interiores a ese círculo de radio 3 son los puntos del dominio. Ahí lo graficamos al dominio, entonces se entraba en el 0, 0, en el plano 0xy, y se haría un círculo de radio 3 donde incluimos a la frontera, ya que dice menor o igual que 9.
Si dijera menor a 9, no incluiría la frontera. Como dice menor o igual a 9, incluye los puntos que están sobre la frontera. Ahora hacemos el gráfico de la función en el espacio. Decíamos que en el plano 0xy se van a encontrar los puntos del dominio, o sea, en esta zona. Luego, para cada valor del dominio, en los pares x y, vamos a encontrar un valor de z de la función. Por ejemplo, acá en el punto de coordenadas x3 y 0, acá en este punto, si lo reemplazamos en la función, f de x y igual es acá igual a raíz cuadrada de 9 menos y cuadrado menos y cuadrado, decíamos si reemplazamos en el punto de coordenadas x3 y 0, nos quedaría 9 menos 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. 9 menos 9 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces la función vale 0, acá. En ese punto vale 0. Luego, si elegimos otro punto del dominio, por ejemplo el x sub 0, 0 y sub 0, 0, es el centro de coordenadas 0, 0, y lo reemplazamos acá en la función de dos variables, 9 menos 0, 9, queda 9, y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces sería este punto que está acá, ¿no? Entonces tenemos que la imagen de la función se ve sobre el eje z, que es lo que está abarcando la superficie sobre el eje z. Va desde z0 hasta z3. Entonces ponemos imagen de la función z tal que z pertenece a los reales y z varía como imagen desde 0 hasta 3. El dominio de la función serían los pares xy tal que xy pertenecen a R2 de los puntos del plano, tales que esos puntos están incluidos en un círculo de radio 3 centrado en el origen. Sería esta parte. Ahí definimos dominio de imagen y acá está la gráfica de la función de dos variables. Las restricciones del dominio van a variar de acuerdo a la función que se analice, ¿no? Si es un logaritmo, si es alguna trigonométrica, bueno, dependerá de qué tipo de función, van a ir cambiando las restricciones del dominio. Veamos otro ejemplo. Acá vamos a hallar solamente el dominio de la siguiente función y luego graficamos en GeoGebra. Z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, dividido x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 menos 1. Las condiciones del dominio son las siguientes. El denominador no se debe anular. X cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 menos 1 tiene que ser distinto de cero. Es decir, no podemos dividir por cero porque la división por cero no existe. Entonces esa sería una condición del dominio. La segunda condición sería que el radicando, o sea, lo que está debajo del signo radical, tiene que ser positivo o cero. La raíz cuadrada de cero existe y la raíz de número positivo existe. Lo que no existe es la raíz de números negativos. Por eso le ponemos a todo el radicando mayor o igual que cero. Ahora empezamos a analizar el numerador, que es el polinomio x cuadrado más y cuadrado, siempre será positivo. Como las variables x y están elevadas al cuadrado, cualquier número negativo al cuadrado queda positivo. Entonces, para todo x y se verifica que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a cero. Sabiendo que el numerador siempre va a ser positivo y buscamos que el cociente sea positivo, entonces, para que el cociente sea positivo, el denominador debe ser positivo y no nulo. Entonces ponemos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 menos 1, que es el denominador, positivo, mayor que cero. Y no igual a cero porque nos dijimos que no podíamos dividir por cero en la condición A. Entonces despejando este menos 1 que está restando, lo pasamos sumando al segundo miembro y nos queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 mayor que 1. Esta inecuación se cumple para todos los puntos pxy del plano 0xy que están a los costados de la hipérbola. X cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1 es una hipérbola, donde a cuadrado es igual a 4 y b cuadrado es igual a 9. Vamos a recordar la ecuación de la hipérbola, era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, cuyas asíntotas son las rectas que limitan la gráfica de la hipérbola, se obtienen con esta ecuación, y igual a más menos b sobre ax. Para nuestro ejemplo dijimos que b valía 3 y que a valía 2. Entonces nos quedan las rectas asíntotas para nuestro ejemplo, y igual a más 3 medios de x una, y igual a menos 3 medios de x para la otra asíntota. Además, si nos fijamos bien en la función esta de dos variables, cumple la definición de dominio el punto de coordenadas 0, 0. En dicho punto del dominio la función ya existe y vale 0. Es decir, si reemplazamos 0, 0 en la función original va a ser igual a 0. Volvamos a la función original. Esta era la función z, entonces decimos 0 al cuadrado, 0, más 0 al cuadrado, 0, 0 más 0, 0. 0 al cuadrado sobre 4, 0, menos 0 al cuadrado sobre 9, 0. Menos 1 quedaría 0, menos 0 más menos 1, queda menos 1.
Y 0 dividido menos uno nos da cero. Y raíz cuadrada de cero es cero. Entonces, además de lo que hemos analizado de esa hipérbola, también el punto cero cero pertenece al dominio de la función. Entonces, acá es donde decíamos en los conjuntos que vimos anteriormente, decíamos tenemos un punto aislado, en este caso, que integrarlo al conjunto del dominio, que es el punto cero cero, y lo representamos de esta forma. Decimos dominio de la función va a ser igual xy, tal que xy pertenece a los R2, o sea, los puntos del plano, y debe cumplirse que sean todos los puntos que estén a los costados de la hipérbola o que sean el punto cero cero. Xy igual al cero cero, punto aislado. Vemos la gráfica ahora del dominio. Acá tenemos las dos asíntotas, y igual a 3 medios de x e y igual a menos 3 medios de x, que limitan la gráfica de la hipérbola, y la hipérbola va a pasar por el punto 2 0 y por el punto menos 2 0. Se pasa por ahí y va en línea discontinua porque no incluye a los puntos que están sobre la hipérbola. ¿Por qué dijimos que no incluía? Porque dijimos que eran los mayores que uno. Como esa hipérbola estaba en el denominador, habíamos dicho que no podía ser igual. Entonces, no incluye a los puntos de la hipérbola. Y hacia los costados de la hipérbola. Es decir, todos estos puntos que están en esta zona y todos los puntos que están en esta zona hacia los costados son puntos del plano donde la función sí está definida. Por ejemplo, elijamos un punto donde está definida. Acá x vale 4 e y vale 0. Entonces, reemplacemos ese valor en la función de dos variables. X vale 4 e y vale 0. 4 al cuadrado de 16 más 0, 16. Y abajo nos queda 4 al cuadrado de 16 dividido 4 es 4. Menos 0, menos 1, queda 4 menos 1, 3. 16 tercios. Raíz cuadrada de 16 tercios nos va a dar un número real. Entonces sí está definida. Entonces, el punto 4, 3 sí pertenece al dominio. Y lo mismo podríamos hacer de este lado. El punto menos 4, 0 y todo esto. Entonces, fíjense, tenemos dos conjuntos no conexos, como definimos anteriormente, no están comunicados porque no hay puntos comunes entre ellos, son no conexos, y hay un punto aislado que es el cero cero, que también pertenece al dominio. La gráfica en el espacio de este campo escalar nos queda de esta forma, ¿no? El punto cero cero cero, el punto que está acá, el punto aislado, y a su vez, digamos, estas partes que están en el espacio son la parte de la superficie, para cada punto, ¿no es cierto?, que estaban a los costados de las hipérbolas. Cada punto del dominio se levanta y nos quedan estas formas de superficie.